Hola, ¿qué tal? Te habla tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez, en este día con una palabra para ti de parte de Dios. Y para esto quiero que vayas conmigo a Primera de Samuel, capítulo 1. Vamos a leer los versículos 26, 27 y 28. Si buscas tu Biblia en Primera de Samuel y lo abres aquí en el capítulo 1, sabrás que es, valga la redundancia, el libro del profeta Samuel, el mismo Samuel de quien se habla aquí en este capítulo 1. Es obvio que si fue el mismo Samuel que escribió esto, narró su nacimiento como le habían contado, porque aquí está hablando de un Samuel que todavía no había sido engendrado. Y quiero que notes, si bien has escuchado muchas veces hablar de esta historia, tal vez, del Cana, de Ana, de Penina, no quiero para nada que te enfoques en el Cana, ni en Ana, ni en Penina. Hoy quiero que te enfoques más bien en Samuel y lo que hizo su mamá. Bueno, vamos a mirar un poquito lo que hizo Ana también. Lo que hizo, no exactamente la persona, pero sus acciones con respecto a Dios y a Samuel. Amén. Así es que vamos a leer los versículos 26, 27 y 28. Leamos. Y ella dijo, ¿quién dijo? Ana. Que quede claro. ¿Quién dijo esto? Ana. Y ella dijo, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. ¿A quién le dijo esto? Al sacerdote Elí. Versículo 27. Por este niño oraba, y Jehová me dio lo que le pedí. ¿A qué niño se estaba refiriendo? A Samuel. Versículo 28. Yo pues lo dedico también a Jehová, todos los días que viva será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. Esta es la parte que quiero que te concentres porque de esto es que Dios te quiere hablar. ¿Qué hiciste con la bendición que Dios puso en tus manos? Quiero que te hagas esta pregunta. ¿Qué hiciste con la bendición que Dios puso en tus manos? Si recordarás, refrescando tu memoria un poquito, esta Ana era la esposa. Recuerda que no quiero que te enfoques en eso, solo para hablarte un poquito del contexto histórico. Esta Ana era la esposa del Cana. Él tenía otra esposa llamada Penina. Penina tenía hijos, pero Ana no tenía. Ellos iban cada año, y fíjate que aquí todavía estamos hablando de un periodo de jueces todavía. Si bien Samuel fue profeta, también era juez de Israel. Todavía aquí no había comenzado el periodo de reyes. Recuerda que fue este mismo profeta quien ungió el primer y el segundo rey de Israel, a Saúl y a David. Si es que quiero que te posiciones mentalmente en esta época de la historia del pueblo de Israel, un tiempo que estaba siendo gobernado por jueces, siendo este mismo profeta un juez. Y aquí comienza la historia del nacimiento de este profeta, hablando de quién era hijo, de una mujer que estaba casada con un hombre que tenía otra esposa. Este hombre era el Cana, su esposa era Penina, y Penina tenía hijos, pero ella no podía tener hijos y Penina la molestaba mucho. Y esto la hacía estar triste, dejar de comer. En una ocasión su marido el Cana le dice, pero mujer, no te soy yo más que 10 hijos. Y la mujer como que esta palabra la hicieron reaccionar. En realidad Dios la estaba bendiciendo en todas las formas. Y ella no disfrutaba ninguna de estas bendiciones, solamente dejándose envolver la mente por otra persona.
Pero tú no tienes hijo, tú no tienes hijo, tú no tienes hijo, tú eres estéril. Y yo sí tengo, la. Ya tú sabes, como el diablo le gusta hacerte creer que lo que tú no tienes te hace falta, que lo que tú no tienes es tu gran necesidad. Enfocarte en lo que no tienes que enfocarte. Desenfocándote de todo lo que Dios te ha dado. Es como que Dios te ha dado todo un campo y en ese campo te hace falta una mata de mango y tú vives amargada, llorando y sufriendo, no disfrutando de todas las demás plantas porque no tienes una planta de mango. Y estas palabras de su esposo Elcana como que la hicieron despertar. Y aunque ella todavía sentía la amargura en su alma de no tener hijo, ella tomó otra actitud. Ella decidió en esa época del año que su esposo iba con toda la familia a Silo a adorar y a llevar ofrenda al Señor. Ella optó por presentarse delante de Dios y presentarle su circunstancia. Ni siquiera quiero que te enfoques en su circunstancia. La cuestión es que ella le presentó al Señor su circunstancia y le dijo, Señor, mírame. Y si tú deseas, concédeme el tener un hijo y yo te lo voy a dedicar a ti. La cuestión es que Dios la oyó, le dio ese hijo, pero lo más importante aquí es que ella entendió que realmente lo más importante en su vida era adorar a Dios y que ella cumplió su promesa, que ella sí tenía el deseo de tener un hijo, pero que ese hijo no iba a ser como pasa muchas veces hoy en día, que Dios te da una bendición y luego tú te apartas de Dios. ¿Sabes qué? Y no quiero que me tomes esto a mal, pero sé de una pastora que era estéril y ella era muy diligente en el servicio al Señor, era muy esforzada. Y ella tuvo muchos años pidiéndole a Dios que le diera un hijo. Y ya en su vejez, el Señor le concedió el hijo. Pero ¿sabe qué fue lo que pasó? Que cuando Dios le dio este hijo, ella dejó de ir a la iglesia siendo la pastora. Ella delegó todo su compromiso, toda su responsabilidad en otros y ella se ocupó de su hijo. Ese era su amor, ese era su tiempo, ese era su todo. Ella dejó de buscar y de adorar a Jehová. En vez de hacer lo que hizo esta Ana, que cumplió con su palabra, que entendió que Dios le era más, que las cosas que Dios le daba eran suficientes para ella y que ella no tenía que aferrarse realmente a lo que no tenía, sino disfrutar lo que ya tenía. Y aunque Dios es bueno como siempre y le concedió, pero la cuestión aquí es que ella disfrutó un tiempo prudente de su bendición y luego la puso a los pies del Señor. Totalmente, totalmente. Y dice, y adoró allí a Jehová. Y la cuestión es que quiero que esté familiarizado con la historia, porque te voy a volver a leer esto y quiero que cuando te lo lea, así entiendas ya si realmente quién es quién, qué dijo quién y qué hizo quién. Así es que esta mujer le prometió a Dios, Dios le dio su hijo, este hijo fue Samuel, y ella, mientras estuvo dándole el seno al niño, lo estuvo con ella, pero una vez que ya el niño no necesitaba de sus pechos, ella lo destetó y ese próximo año fue al viaje. Regularmente en esa época se destetaba a los niños a los 3 años. Eso es lo que he leído. Entonces, asumo que en ese mismo tiempo fue que ella llevó al niño allá a Silo, donde ellos iban a adorar, donde estaba el sacerdote Elí. Amén. Vamos a leer nuevamente. Y dijo ella, oh Señor mío, vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba y Jehová me lo dio. O sea, Jehová me dio lo que le pedí.
Yo pues lo dedico también a ti, Jehová, todos los días que viva será de Jehová. ¿Qué estás haciendo tú con la bendición que Dios puso en tus manos? Sí, yo sé que aparte de las promesas que recibimos a través de Cristo, yo sé que las promesas generales que están en la Biblia para toda la iglesia, yo sé muchas cosas acerca de esa promesa, pero también tú y yo sabemos que hay promesas personales que Dios te hace a ti específicamente. Promesas de cosas que tú le pides a Dios y Dios te las da. ¿Acaso estas cosas que Dios te ha dado te han hecho dejar de adorar a tu Dios? ¿Te han apartado de Dios? ¿Te han desviado del propósito de Dios? ¿Te han cambiado la trayectoria que llevabas con Dios? Yo quiero que analices esto, porque Dios te está hablando de algo muy importante aquí. ¿Sabes lo que pasó con esta pastora? Y por eso te dije, no quiero que me lo tomes a mal. Ella abandonó prácticamente sus responsabilidades que tenía con Dios en la iglesia y ella se dedicó a su hijo. ¿Y sabes lo que pasó con el niño? El niño se le ahogó. Yo no quiero que tomes lo que te estoy diciendo mal, pero yo sí quiero que entiendas que Dios es un Dios celoso y que Dios te da muchas cosas y te quiere complacer, pero que Dios no comparte su lugar con nadie. Y muchas veces lo que Dios te da, cuando tú pones a Dios a un lado por lo que Él te dio, Dios tiene que volverte a quitar lo que te había dado. Así fue lo que pasó con esta pastora. Y lo mismo pasó con el pueblo de Israel. Dios le entregó la tierra en la cual fluía leche y miel. Pero ¿qué fue lo que pasó cuando ellos se desenfocaron de Dios y se comenzaron a preocupar más por lo que Dios le había dado? Que Dios los sacó de la tierra. Si bien Dios, que cumple sus promesas, y esto fue una promesa perpetua que Él le hizo a Abraham, la tierra, aunque en el corazón, el propósito y en los tiempos de Dios seguía perteneciendo a la promesa, aún así este pueblo duró mucho tiempo para realmente poder volver a la tierra de Israel. Y digamos que ellos se fueron al exilio en el 535 a.C. y duraron 70 años y un grupo retornó. Pero la cuestión es que si tú te pones a leer la historia, ellos nunca dejaron de tener persecuciones. Inclusive la tierra de Israel por mucho tiempo no fue llamada Israel, sino que fue llamada Palestina. En el mapa no aparecía Israel. Aunque el terreno geográfico estaba ahí, no aparecía con el nombre que se le había dado después que el pueblo de Israel tomó posesión de la tierra que Dios le había entregado. Ahora tú puedes buscar en los mapas y tú vas a encontrar que nuevamente en esa porción de tierra dice Israel, pero por mucho tiempo era Palestina. Siglos y siglos y siglos. Israel fue tomado donde había como una relativa paz, pero realmente ellos no gobernaban, sino que gobernaban otras naciones en ellos. Tú sabes que para el tiempo de Babilonia, Nabucodonosor era el que gobernaba, aunque habían algunas personas que quedaron ahí, pero bajo ese dominio. Para el tiempo de Grecia estaban bajo ese dominio, para el tiempo de Roma estaban bajo ese dominio y fueron dominadas como por 10 naciones en los siguientes 2000 años que hemos transcurrido. Y sabemos que en el 1948, después del Holocausto con Hitler, ellos tomaron posesión otra vez. Las naciones se unieron y tomaron una decisión y bueno, favorecieron a esta gente y hoy día vemos que Dios cumple su promesa, que han retornado, que la tierra ha vuelto a tener el nombre de ellos. Dios está haciendo muchas cosas con la nación de Israel que prometió desde siempre y cumple sus promesas. Pero ¿cuánto tiempo pasaron ellos sin la bendición? ¿Cuánto tiempo? Y esta cosa se pasaba antes y después y después y después. Porque fíjate algo, aquí en los tiempos de Samuel, ya ellos estaban en Canaán. Recuérdate que estamos hablando de un tiempo de jueces después que Moisés murió, Josué conquistó y entre los que fueron con él, Otoniel,
¿verdad? Comenzó ese periodo de jueces hasta Samuel. Pero ya estaban aquí en la tierra. Ahí comenzó luego de Samuel el periodo de los reyes, un periodo monárquico. Pero entre estos tiempos, por ejemplo, en el tiempo, Moisés se lo advirtió, ustedes van a entrar a esa tierra, pero Josué se lo advirtió, estamos aquí, pero, y la cuestión es, si tú te pones a pensar en estos periodos de jueces, que de cuando en cuando el pueblo se desviaba y venían otras naciones, y bueno, ven un chin más atrás. Se suponía que de que ellos salieron de Egipto, ellos iban a entrar a la tierra prometida en unos días, pero duraron 40 años en el desierto. Ellos iban a entrar y por dudar de Dios, Dios dijo, vuélvete al pueblo con el desierto 40 años. Luego entran. Viene este periodo de jueces. Pero si tú te pones, la historia de los jueces siempre tiene que ver. Por ejemplo, si ves la historia de Sansón, dice que los filisteos. Si ves la historia de Gedeón, dice que los madianitas. O sea, siempre eran atacados cuando se desviaban. Hasta que finalmente fueron exiliados en los tiempos de, primeramente Israel con Asiria y luego Judá con Babilonia. Y después de ahí tormentos, 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 como pequeños tiempos de refrigerio, como pequeños tiempos de paz, así como no muy clara la paz, porque todavía estaban bajo autoridades de otras naciones, no eran una nación libre. Yo quiero que tú entiendas lo que yo te estoy diciendo, porque tal vez te parezca muy duro escuchar que este niño murió ahogado. Ella perdió su bendición porque ella puso su bendición en el lugar de Dios. Tal vez te parezca más fácil escuchar que el pueblo de Israel fue exiliado de la tierra prometida de su bendición por haber puesto la tierra primero que Dios. Esto es algo que tienes que saber. No puedes creer de Dios lo que tú quieras creer de Dios. Tienes que creer de Dios lo que Dios dice de Dios. Y Dios dio un mandamiento, Dios primero. Y todas las bendiciones que Él pone en tus manos, Dios sigue siendo primero. Tú no puedes poner ninguna bendición antes que Dios. Yo te voy a decir algo. Muy probablemente si estás poniendo la bendición que Dios te ha dado antes que Dios, la vas a perder. Y qué triste, porque la cuestión aquí es que no es que Dios quiere que tú la pierdas. Es que eso te está haciendo perderte a ti. Entonces, si la bendición te va a hacer perder, Dios por su mismo amor y misericordia tiene que quitártela. Y no es que Dios de antemano no sabía todo lo que iba a pasar. Yo le pregunté un día al Señor, Señor, pero si tú sabías que iban a fallarte, ¿por qué le diste unción? ¿Por qué le diste dones? ¿Por qué le diste poder? Y el Señor me dijo, yo me relaciono con ustedes en el presente. Yo vivo un eterno presente con ustedes. Yo no puedo juzgarlo por lo que van a hacer en el futuro, aunque ya yo lo sepa. Yo entendí que Dios se relaciona con los hombres de acuerdo a cómo los hombres están viviendo en cada época. Ese es el Dios bueno, el Dios fiel, el Dios justo, el Dios misericordioso, que no te juzga por lo que vas a hacer en el futuro, sino que Él te bendice hoy, aunque Él sepa que vas a cambiar la bendición. Aunque Él sepa que lo vas a poner a Él en segundo lugar por esa bendición. Él solamente cuando viene y pasa esa situación te la hace saber para que tú cambies de actitud, para que tú cambies de posición, para que tú te alinees, para que tú no varíes lo que desde un principio Él estableció para nosotros, una relación del primer lugar con Él. Y eso fue lo que hizo esta mujer. Esta mujer entendió que aunque Dios le había concedido lo que ella quería, lo más importante era Dios. Y ella dijo, este fue el niño por el que lloraba. Dios me lo dio. Yo pues lo dedico también a Jehová. Todos los días que viva será de Jehová. Y le dejó el niño al sacerdote. Si tú sigues leyendo la historia de Samuel, verás que Samuel siguió viviendo con Elí. Ahí creció y ahí Dios lo preparó para escuchar su voz. Y para Dios escucharlo a Él, porque Samuel quiere decir escuchado por Dios. Samuel tenía ese carácter de una persona que escuchaba a Dios, que era escuchado por Dios y que podía ser un representante de Dios.
noble, bondadoso, obediente, amoroso, justo, en quien Dios depositó su confianza para ser juez de Israel. Y aunque era un hombre imperfecto, pero fue un hombre escuchado por Dios, que obedeció a Dios en todo lo que la historia cuenta que Dios le dijo que hiciera, así lo hizo. Pero tú, ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estás haciendo tú con la bendición que Dios te dio? ¿Estás usando esa bendición para que Dios sea glorificado? ¿O has puesto a Dios a un lado para disfrutar lo que Dios te ha dado? ¿Estás usando la bendición que Dios te dio para que Dios sea glorificado? ¿O has puesto a Dios a un lado por la bendición que Dios te ha dado? Yo te voy a recomendar que tomes el ejemplo de esta mujer llamada Ana, que mire lo que ella hizo con este hijo que Dios le dio. Ella lo dedicó a Dios y adoró a Jehová. Ella siguió adorando al Dios que la bendijo. Ella siguió poniendo al Dios que le dio primero que la bendición. ¿Qué estás haciendo tú con la bendición que Dios puso en tus manos? Tu hermana y colaboradora en Cristo, Marisela Rodríguez. Que Dios te bendiga.